Días, mi grupo está conformado por Luis Neidy Camila Torre, Daisy Valdelamar y presente María Rodríguez, y hoy le vamos a hablar sobre el método de la observación. Buenos días, docente. En esta pequeña exposición le venimos a hablar sobre lo que es el método observacional o comúnmente lo llaman método de observación. Dentro de este método vamos a hablar sobre la introducción acerca del método, las características, los tipos de observación, ventajas y desventajas, los ejemplos de aplicación al método y esos pasos que necesitamos para realizar esta observación, finalizando con las conclusiones. Empezando con el contenido, podemos hablar sobre la introducción al método, en la que nos explica lo que es el método observacional. Dice que el método observacional es una técnica que utilizan en diversas disciplinas, como la sociología, la antropología y la psicología, que generalmente utilizan para recopilar información y datos sobre el comportamiento humano. Este método implica la observación cuidadosa y sistemática. Tiene que ser objeto, o sea, no se incluya del concepto, porque los conceptos son generales, o sea, tiene que definir de una manera objetiva, no subjetiva. Además de esto, el método observacional requiere de una planeación cuidadosa y detallada, así como de la utilización de instrumentos de mediciones precisas y confiables para registrar los datos obtenidos durante la observación. Un fenómeno o un evento que se esté presentando, con el objetivo de obtener información precisa y objetiva sobre el mismo. El método observacional se basa en la idea de que los seres humanos son influenciados por su entorno y que su comportamiento puede ser estudiado a través de la observación directa. Para llevar a cabo este método, los investigadores deben definir claramente el fenómeno que desean estudiar y establecer un sistema de categorías o código para registrar los datos obtenidos durante la investigación. Tiene que ser objeto, o sea, no se incluya del concepto, porque los conceptos son generales, o sea, tiene que definir de una manera objetiva, no subjetiva. Además de esto, el método observacional requiere de una planeación cuidadosa y detallada, así como de la utilización de instrumentos de mediciones precisas y confiables para registrar los datos obtenidos durante la observación. Muchas gracias, los dejo con mis compañeras. Bueno, seguimos con las características. En las características podemos decir que el método observacional se identifica porque se caracteriza por ser objetivo, sistemático y no intrusivo. Esto significa que los investigadores deben observar los fenómenos sin influir en ellos, de manera sistemática y con un enfoque objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el método observacional los investigadores tienen que observar la información, recolectar datos obtenidos y todo aquello con el fin de realizar una investigación directa, pero sin influir en el medio donde están interviniendo. Un ejemplo de esto podríamos aplicarlo aquí, sería en el salón de clases, cuando el docente manda a investigar alguna tarea, consultarla, y le pregunta a un estudiante, y el estudiante se incluye dentro de la definición, y el docente le dice que tiene que ser objeto, o sea, no se incluya del concepto, porque los conceptos son generales, o sea, tiene que definir de una manera objetiva, no subjetiva. Además de esto, el método observacional requiere de una planeación cuidadosa y detallada, así como de la utilización de instrumentos de mediciones precisas y confiables para registrar los datos obtenidos durante la observación. Muchas gracias, los dejo con mis compañeras. Cuando hablamos del método de la observación, tenemos que mencionar también y hacer énfasis en lo que va regido el ser humano, porque el individuo es un observador, pero él está sumamente sujeto a lo que son sus errores. ¿Qué pasa aquí? Pese a que las mejores intenciones del observador es lo que son hallar lo que son las limitaciones del apartado, ya sea de la percepción o por las marcas de las categorías que se realizarán, pero se dispone para manejar lo que es el ordenamiento de sus experiencias obtenidas.
ya que con base a esto la persona puede realizar y puede hallar lo que en sí busca, pero teniendo un autocontrol. ¿Qué pasa aquí? El principal problema de este tipo es que la observación observa lo que está, o sea, alrededor de sí mismo, porque comprende lo que es la información, esa información obtenida de sus observaciones. Pero las observaciones luego cabe resaltar lo que son las inferencias de lo correspondiente y la fuerza de la debilidad que esto sostiene. Pero también nos basamos en realizar lo que es la síntesis de la problemática. ¿Por qué? Porque al mencionar los tipos de la observación, nos tenemos que basar en dos tipos fundamentales, que son el tipo de observación naturalista y el tipo de observación estructurada. Ese tipo de formación naturalista es la que nos basa en lo que son los comportamientos del ser humano, todo eso lo que relacione su ambiente o el entorno donde se encuentra, pero tiene que ser naturalmente. ¿De qué manera? Que no se puede intervenir o manipular las condiciones. Y cuando ya hablamos del tipo de método ya estructurada, relacionamos ya lo que son esas barreras o esas capacidades de tener herramientas necesarias y estructurar ese tipo de observación. Pero además de esto, esta observación lo que nos da es que existen diferentes técnicas, tanto como la observación del participante como la observación obtenida. ¿Cuál es esta observación obtenida? Esa observación que involucra lo que es el observador y un grupo siendo de observadores, o sea, investigan, analizan, buscan hallar una respuesta, pero también los participantes deben ser, pueden estar dentro o fuera de un grupo, sin interactuar con los otros participantes, porque lo que se relaciona más que todo es un trabajo investigativo con un objetivo. Pero ya hablando acá más del tema sobre las ventajas y desventajas de esto, podemos mencionar que el método de la observación tiene como ventajas como la opción, o sea, de adaptar ciertas situaciones, lo que son como objetivos precisos de la previsibilidad, o más allá aún de estudiar lo que son los comportamientos complejos, como mencionado lo del ser humano, las capacidades, la recopilación, la información. O sea, existen varios métodos de información donde este método observacional nos hace énfasis y nos puede ayudar mucho más allá. Además es importante mencionar que mediante este método de observación es más adecuado lo que son los tipos de investigaciones que se pueden realizar, ya que se nos facilita buscar la información desde un punto de vista naturalista o un punto de vista estructurado donde se organizará la temática. Pero la investigación se puede utilizar como una combinación de tener la comprensión o complementos de un fenómeno de estudio. También se puede utilizar en el área de lo científico, donde pueden investigar relacionado a un tema y buscarle la solución, o ya basado en lo que es la psicología, que es el estudio de la persona, y ahí se basa en lo naturalista, en el tipo naturalista, porque es donde ella está pendiente de las orientaciones, del tipo de situaciones en el que vive, cómo se relaciona, etcétera. Pero dando un ejemplo más basado ya de esta temática, podemos ampliar la información que el método observacional se utiliza amplía lo que es la ventaja de una variedad de disciplinas de campo, pero que de igual manera esto nos sirve como una terapia. ¿En qué aspecto? Cuando mencionamos algo relacionado a lo naturalista, el comportamiento del ser humano, la psicología lo que se encarga es de hallar y de mirar la situación en la que se encuentre y cómo se relaciona el ser, pero también busca soluciones para que esa situación, ese problema en el que está surgiendo la persona, pueda manejarlo y pueda ampliarlo de una mejor forma, ya que además de este método también se puede utilizar, en diferentes campos como la biología,
que estudia los comportamientos y etcétera, la medicina. Pero lo que se basa es que tanto como la interacción y la dinámica de lo que es el manejo de un grupo, se debe utilizar lo que son la sociedad, el ser, las culturas, porque hay que mirar diferentes aspectos, ya que en este método es fundamental lo que es la creación de los saberes, de observación, donde deben de buscar ciertas respuestas a interrogantes o a lo que vive el ser. También mencionamos de que todo esto relación de observación va regido mediante un tipo, ya que el objetivo de este es planificar y conducir la forma de los procedimientos a seguir entre las diferencias de las fases. También hay que delimitar y adquirir toda esa observación que se debe ser realizada o observada, pero también se debe plantear el diseño observacional como un diseño de método observacional adecuado a lo que se necesita. Ser capaz de planificar y plantear, y también lo que es interpretar los resultados de los registros. Cuando mencionamos lo que son los registros, hablamos como que de ese tipo de cosas que se deben de buscar y se deben de hallar para buscarle solución. Pero en los tipos de la información existen otros campos, los cuales son como ya mencioné, el tipo de observación científico estructurada, el semi-estructurada, que en este tipo de observación hay que ampliar una planificación, pero también en la observación no estructurada, que es aquella a la que se relaciona, donde no se tiene en sí un punto específico, pero deben de surgir un objetivo predominante, en el cual se debe concretar. Entonces, cuando hablamos del registro observacional, decimos que en vez de esta va elegida a una situación o una observación, pero que va establecida sobre una hipótesis. Además, que a pasar en el primer lugar de la definición, podemos mirar lo que son las operaciones, cómo son posibles, el lugar donde se encuentre, donde debemos elegir lo que son los indicadores o las categorías y cómo se utiliza, es decir, para anotar lo que son la conducta del ser, porque aquí mencionamos más que todo la conducta, pero es ideal comúnmente que todos los observadores de esta observación se basa entonces en encontrar lo que es el tema, focalizarse en eso, pero buscar el uso de las técnicas y instrumentos del registro que constituye lo que son de manera ya más importante. Pero también, cuando hablamos de la caracterización observacional, mencionamos lo que es un intento progresivo de un grupo de la información recogida, pero la base es que esto seguía lo que son en los ciertos criterios que une esta información, pero está específicamente percibible a lo que es en antemano de otro, es decir, que son susceptibles, que esto va dirigido mediante una serie de secuencias en las cuales hay una revisión, pero que son un complemento que van a mano para formalizar lo que es la recreación de esto. Incluimos lo que es la reducción de lo que son los datos de la categoría, porque el proceso de los registros y la codificación de la transformación de los datos son cualitativos obtenidos, y en la información que utilizamos son susceptibles de un tratamiento cualitativo que suelen ocurrir simultáneamente. Pero además mencionamos que esta categorización es una clasificación de los diferentes comportamientos observados en ciertas categorías, como en el término de
una clase de fenómenos donde se pueden recolectar lo que son los comportamientos, ya que esto va en sí regido a los comportamientos, a la observación de ellos y a cómo se debe ampliar y esas hipótesis que se sacan de esta temática. Bueno, ahora hablaremos de los pasos para realizar una observación. Para realizar una observación debemos tener en cuenta que debemos realizar los siguientes pasos. En primer lugar, es importante definir claramente el fenómeno que se desea estudiar y que establece un sistema de códigos y categorías para registrar los comportamientos observados. En segundo lugar, es importante seleccionar cuidadosamente el entorno y las condiciones en las que se realiza la observación. En tercer lugar, es importante entrenar a los observadores para que sean capaces de registrar los comportamientos de una manera precisa y objetiva, y finalmente es importante analizar y codificar los datos obtenidos para tener una información útil y relevante en lo observado. En conclusión, el método observacional es una técnica de investigación que se enfoca en la observación sistemática y objetiva de los fenómenos. A través de este método, los investigadores pueden obtener datos precisos y detallados sobre el comportamiento animal y humano. Este método se utiliza en diferentes áreas como la psicología, sociología, antropología y la biología. En la psicología esto estudia, ya que es importante mencionar que la observación requiere tiempo, recursos y entrenamientos adecuados para garantizar la validez y fiabilidad de los datos obtenidos. Sin embargo, cuando esta es realizada correctamente, podemos decir que el método observacional puede ser una herramienta poderosa de la investigación y el comportamiento humano.